Hay quienes viajan buscando el confort, la velocidad, la eficiencia, aviones que te llevan de un punto a otro en unas pocas horas, saltándose la vida que ocurre entre medias, pero yo nunca he sido de los que buscan el camino más fácil. Para mí, la verdadera aventura está en el recorrido y en cada kilómetro visto por tus propios ojos que serán mejor recordados. Y mi compañera de viaje no es una moto de alta cilindrada, es una Honda de casi 20 años con más de 90.000 kilómetros a su espalda. Es pequeña, pero tiene el corazón más grande que cualquier avión. Bueno, pues ya tenemos la moto lista para otro viaje. Supuestamente voy a ir para Marruecos de nuevo. A ver si llegamos bien. Entonces llevo aquí todo lo de camping. Aquí llevo la esterilla. Aquí el saco de dormir. Y por este lado la tienda de campaña. Tuve que atar aquí a los lados porque si no, yo tengo el depósito aquí. Cada vez que paro en la gasolinera tengo que desmontar todo y es un rollo. Me gusta más el sonido celestial de su motor que el estrés de un aeropuerto. Prefiero el viento en la cara que estar encerrado en una cabina con 200 pasajeros más. Así que, con este pequeño pero valiente motor, me dispongo a recorrer los más de 1.100 kilómetros que me separan de Marruecos. Pues media hora de trayecto y primera parada va a ser esta, gasolinera, que ya estoy en el punto rojo. Lleno. Sí. Gracias. Los guantes que me traje fueron estos. Son bastante cómodos y ligeros. Tenía otros dos más gordos, pero son incómodos. Así que con estos voy mejor. Bueno, segunda parada va a ser esta. En este bar que quiero tomar un café. Necesito más energía. Tengo miedo de esto, que se me descoloque. Muy apretado, la verdad que no está, ¿eh? Vaya destrozo hizo aquí el incendio. Estoy pasando por la provincia de Orense y resulta que hace 3 o 4 semanas hubo un incendio por toda esta zona y quedó, pero vamos, hecho trizas, todo negro y marrón. Es bastante triste esta zona. Llevo apenas una hora de ruta, pero de pronto el paisaje ya cambia. A mi alrededor todo está negro, una zona enorme de campo completamente quemada. Da mucha pena ver la naturaleza tan hecha polvo. Y lo peor es que esto ocurre cada verano, sobre todo en Galicia. No sé exactamente el porqué, pero cada vez que paso por lugares como este, siento que si seguimos así, un día nos quedaremos sin bosque. El olor a ceniza todavía sigue en el aire y me hace pensar en lo frágil que es todo esto y cómo un solo descuido puede destruir años enteros de vida. Bueno, pues ya me encuentro en Chaves, pero me estoy yendo hacia el camping y ya me encuentro el primer problema. La moto no sube cuestas. No sube, pero mira qué lento vamos. Y parece que tenemos que atravesar toda esta montaña para llegar al camping. Mira que le cambié, es un embrague nuevo, los rodillos nuevos, pues se debió dañar algo. De repente empiezo a notar que la moto pierde fuerza, las cuestas se hacen eternas y el motor ya no empuja como antes. Es una sensación de preocupación de que algo no va bien. Hace nada revisé yo mismo el embrague y el variador, dos componentes fundamentales para propulsar la moto a toda máquina. Pensé que con eso tendría un viaje tranquilo, pero aquí estoy, en una carretera aislada, sufriendo por subir cada pendiente. Viajar en esta moto es así, caminos, aventuras y también incertidumbres. Cada ruido te hace imaginar lo peor, pero no te queda otra que seguir, apretar el acelerador, confiar en que llegaremos al próximo destino. Vamos a ver a dónde voy yo. Vale, estoy yendo
hacia ahí, hasta Mirandela, hacia Mirandela. Me está llevando por toda la montaña esta y queda a 50 minutos, 48 kilómetros. Bueno, mira la moto como le cuesta subir esto. Voy a bajar porque le cuesta mucho. ¡Opa! Bueno, ya entré en calor, ¿eh? ¡Ostras! Bueno, pues ya estamos aquí en Mirandela, en este camping, que no sé cómo se llama aún, pero está bastante bien. La tienda está montada. Me costó unos 10 minutos montarla, más o menos. Y justo aquí pasa un río también. Y el precio del camping este es de 9 euros, con la moto incluida. Aquí hay una construcción un poco rara. Un depósito de agua puede ser. Y bueno, lo único malo del camping es que no tiene un bar. Aquí están las duchas. Y ahí supuestamente tiene que estar el bar. Pero está cerrado. Tengo que ir ahora fuera del camping para ir a un bar y pasar algo de tiempo allí. Es la 1 de la mañana y mira la música que hay fuera, tío. Estaba súper dormido y me acaba de levantar esta música. Me acaba de despertar ahora. La 1 de la mañana en un camping. Esto no puede ser. Más tarde ya estaba durmiendo plácidamente en este camping de Portugal, o al menos eso creía. A la 1 de la mañana me despierta una música de verbena que venía de algún pueblo cercano. ¡Qué mala suerte! Justo el primer día acampado y pasa esto. Así que intento volver a dormir algo molesto, pero unas horas después me despierto de nuevo. Esta vez por el ruido de la lluvia y el viento sacudiendo la tienda. Vaya primera noche de camping la nuestra. Por estas cosas uno se plantea si realmente conviene acampar. Pero bueno, forma parte del encanto de los viajes en moto. Y mañana tocará seguir carretera con lo que venga. Son las 9 de la mañana. Pasé una mala noche. Entre primero la música que me despierta a la 1. Estuvo encendida la música toda la noche. Después llegó la tormenta. Empezó a llover. Nada, que dormí fatal. Ahí tenemos la moto, que no está muy preparada, la verdad. Me está dando problemas. Resulta que no tiene velocidad, no tiene potencia de salida y no sabemos de qué es. Tenía que llevarlo a un taller, pero hoy es domingo, está todo cerrado. Y no sé si me compensa más ir para casa y solucionarlo allí, porque si hay que pedir alguna pieza, aquí puede tardar en llegar un par de días o más. Y no sé, estoy ahí entre irme para casa o seguir el viaje, no sé, vaya lío. Al día siguiente me levanto con la cabeza llena de dudas. ¿Sigo el viaje o vuelvo a casa para arreglar el problema mecánico? Vaya dilema, ya que la moto va justa de fuerza, pero me pueden más las ganas de continuar, aunque tenga que conducir más despacio. Prefiero seguir y ver hasta dónde llegamos. Lo primero que necesito es aceite, ya que tengo que rellenarle cada 300 kilómetros. Pues consume un poco porque los anillos del pistón ya están gastadillos. Cosas de la edad, así que toca buscar aceite y seguir adelante. Pero este es para coche, tampoco me vale, y aparte que es de 5 litros. Justo estoy en una gasolinera que vi aquí de paso, y aquí lo encontré, el 10W40 para moto, sintético. Es lo más parecido para la mía. No, este 10 euros. Pues venga. Pues vamos a ver el estado de la moto, que está súper seco, ¿eh? Del aceite, que debe estar bajísimo. Antes estaba en lo último, vamos. Tiene que estar de esta mitad hacia arriba.
Y vamos a ver ahora cuánto tiene. Ostras, pues tiene bastante. Tengo muy buenas noticias y está relacionado con esta piedra. No te imaginas ni de dónde viene. La acabo de expulsar ahora mismo. Fui a echar ahí un meo y justo sentí mucho dolor. Bueno, ya llevo días sintiendo dolor al orinar, pero ahora más, y me salió esto. Llevo, pero vamos, más de 2 años con cólicos de riñón debido a la piedra esta famosa. Y la acabo de expulsar ahora, tío. Menos mal. Pues no veas las veces que estuve ingresado en urgencias para que me dieran calmantes por el dolor intenso que tenía de los cólicos estos nefríticos. Es como sal dura. Y si la quieres romper, mira, le estoy dando fuerte con la uña y no se rompe, tío. Es roca pura. Qué alivio, tío. Estoy aliviado. Estas son las pastillas que estaba tomando para el dolor, el Buscapina. Ayer me tuve que tomar 2. Pues espero no volver a tomarlas. Voy a seguir el camino. Voy a seguir camino hacia Marruecos y espero arreglar la moto por el camino. Un taller bueno que encuentre, y quiero llegar hoy hasta Cáceres. Creo que va a ser demasiado. Son 300 kilómetros, 4 horas 40. Pero si no llego a Cáceres, me voy a parar aquí, en Ciudad Rodrigo. Y estamos saliendo de aquí, de Mirandela, al lado de Chávez y Berín. Allí es donde tenía la tienda, que me hice una cama de hojas para que estuviera más cómodo y más calentito. Buen truco. Pues ahí está el barco, llenísimo de gente, preparado para salir de viaje por el río. Es un buen crucero, es un buen paseo. Uf, como le cuesta arrancar a la moto. Una vez en marcha ya se pone estable, pero para arrancar está dando vueltas ahí el motor sin avanzar. Llegando justo a Ciudad Rodrigo, ahí lo tenemos cerca. Después de 4 horas o así de viaje hoy, aquí llegamos. Ya dejé Portugal y llegué a España. Quise parar ahí en un restaurante a comer un bocata, pero qué va, había un montón de gente esperando. Debía ser un restaurante conocido o algo de carretera, pero estaba saturado. Pues tenemos ahí para la derecha Cáceres y aquí enfrente Ciudad Rodrigo. Aquí estuviera hace un año en un camping buenísimo que vamos, no sé si quedarme. Es que son las 3. No sé qué hacer ahora aquí. Si quedarme o seguir ruta para Cáceres, no sé. Ciudad Rodrigo es muy bonito. Es una chulada. Y el camping que fuera quedaba por ahí. Sí, justo, está ahí enfrente. Me acuerdo que era atravesando el puente ese de piedra y entrabas allí en la muralla. Y por aquí estaba el camping. Bah, mira, me voy a acercar para verlo porque me trae muy buenos recuerdos ese camping. Y después de 4 horas viajando en moto, llego a Ciudad Rodrigo. Aquí hay un camping en el que estuve hace un año y nada más llegar hacia aquí me vienen buenos recuerdos. Siento la necesidad de visitarlo otra vez para ver qué cosas han cambiado en el entorno. Volver a recargar mi memoria otra vez de buenas sensaciones es algo que me pasa mucho con los lugares que visito. Después de haber pasado algún día por ahí,
Me gusta volver para ver si algo ha cambiado y revivir aquellas sensaciones del pasado. Es raro, puede ser, pero para mí es como abrir un álbum de fotos en vivo y en movimiento. Ahí está, creo que es el rojito este. Este es el camping La Pesquera. Y por ahí estaba el río. Joder, qué buen sitio este. Mira, me dan ganas de tomar ahí algo, tío. Ahí estuve yo acampado, justo ahí delante, sacando la ropa y la cuerda. Pues al final me estoy yendo para Cáceres. 2 horas y media de viaje desde Ciudad Rodrigo. Quise parar allí en el camping a ver si había bocatas o algo así para comer. Nada, no había nada. Así que a ver si encuentro algo por el camino. Me decía el señor, hoy domingo no creo que encuentres nada y a estas horas menos. Bueno, pues nada. Estamos con 2 cafés y son las 4 de la tarde. Otro restaurante más, a ver si aquí tiene menos gente que antes. Vamos a ver qué hay. ¿Me pones una caña? El lomo y la pechuga son 8,90, el contramuslo 9,80 o así, este son 10 con algo y el churrasco también. Prefería un bocata, ¿no? Que no tenemos, sí, no. Nada, que hoy no tengo suerte con los bocatas. Debe ser porque es domingo. Todos los restaurantes solo venden un plato o menú del día por unos 10 euros. Pero como estoy recién empezando el viaje, no quiero gastar mucho en comida, porque nunca se sabe qué contratiempo pueda aparecer con la moto ni cuánto te costará arreglarlo. Así que seguí mi camino algo resignado y hambriento. Pero unos kilómetros más adelante, al fin, me encontré con otro bar que sí tenía buenos bocatas. Son pequeños triunfos que te alegran el viaje. Impresionante, esto es el embalse del río Tajo, a la altura antes de llegar a Cáceres. Y mira qué pasada de embalse enorme. Allí al fondo se puede ver como una estación de ferrocarril muy antigua. Eso ya no funciona. Allí se puede ver. Y otra cosa curiosa que me encontré. Fíjate, allí al fondo una casa. Pero en esa isla pequeña una casita hicieron. Este río desemboca en Lisboa. Es un río de más de 1000 kilómetros. Nace en Teruel y desemboca en Lisboa. Muy grande. Bueno, pues ya estoy en el camping de Cáceres. Y aquí tengo 2 opciones. O hacer la tienda aquí, montarla aquí, junto a la moto. Que no estaría mal, pero está como algo lluvioso el día. Hay algo frío. Y casi estoy pensando montar aquí el saco de dormir y ya queda aquí perfecta. Hay el sitio justo. Quito la mesa esta para afuera y colocamos el saco aquí. Mucho mejor, ¿eh? Este es un baño ducha, pero también vale como habitación. Sí, sí. Bueno, pues este camping ha costado 24 euros. Es carísimo. Pero bueno, está muy bien preparado, ¿eh? Casi mejor no voy a dormir aquí, ¿eh? Hay bichos por todos lados. Por el suelo, por las paredes.
Mira este. Aquí otro. Y hay otro grandote que va. Muchos. Bueno, mosquitos. No. Mejor pasamos. Quieto.